Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a entrevistar a un doctor en economía. Les presento al señor Jesús Benítez. Buenas Señor Benítez, tardes. buenas tardes, ¿cómo está? ¿Podría presentarse, por favor? Sí, muy bien. Mi nombre es Jesús Benítez. Soy doctor en Economía y Desarrollo Industrial y estoy dispuesto para las preguntas que ustedes consideren convenientes. De acuerdo, bienvenido. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo definiría usted una AFP? Bueno, las AFPs son instituciones que se encargan fundamentalmente de recibir el dinero de los trabajadores para que puedan dar una pensión posterior, ¿no? eh, son empresas que ven todo lo que es la previsión social, pero desde el punto de vista privado, ¿no? Son asociaciones que tienen que ver con el ahorro que hacen todos los trabajadores del sector privado y que tienen una cuenta individualizada para que de esa manera puedan llevar adelante, digamos, su jubilación. Cuando estos cumplan más de 65 años, entonces llegan, digamos, a un proceso a través del cual la AFP le da, de acuerdo con su ahorro, le cubre su pensión. De acuerdo. Y ahora en la segunda pregunta, de esos aspectos que usted nos ha mencionado, ¿qué es lo principal que nos podría decir del FP? O sea, por ejemplo, si es que yo soy una persona que no conoce al respecto sobre el tema, ¿no? En palabras simples. Bueno, si en este caso, para los jóvenes que no conocen las AFPs, lo que les puedo decir es que en nuestro país existen dos formas a través de asegurar su pensión futura, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que los trabajadores a partir de 18 años hacia 65 años pueden trabajar y en esos años que están trabajando deben ahorrar para que cuando cumplan los 65 años ya no puedan trabajar, puedan tener una pensión para que puedan vivir normalmente el resto de días. Entonces, en nuestro país hay dos sistemas de pensión, ¿no? La ONP y las AFPs. La ONP se refiere, digamos, es una institución por parte del gobierno a través del cual tú vas dando tu aporte, pero no es una cuenta individualizada, sino va todo a un fondo, va toda una bolsa. Entonces, cuando tú cumples un determinado periodo, te jubilas, en este caso a los 65 años, por ejemplo, te jubilas y el gobierno, el Estado, aquí es quien te va a dar tu pensión. En cambio, en las AFPs, cuando tú aportas, pero ahí tu cuenta es individual, es decir, que tus aportes, sabes tú cuánto realmente estás aportando, sabes cuánto está obteniendo también de rentabilidad tu fondo, porque estos fondos los manejan las AFPs rentabilizando, ¿no? Hacen inversiones en activos financieros como bonos, acciones y obtienen determinado nivel de rentabilidad. Esa rentabilidad se va capitalizando para que mañana el fondo pues vaya siendo un fondo grande y de acuerdo con ese fondo te van a dar tu pensión, ¿no? En función al monto que tú aportas, te van a dar tu pensión de manera mensual, ¿no? Para que tú puedas vivir, digamos, el periodo a través del cual tú ya no puedes trabajar, que es generalmente de 5 años hacia adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Está bien. Y para poner un claro ejemplo, ¿desde cuándo usted aporta al FP? Más o menos desde qué año y desde qué edad, ¿no? Bueno, tú puedes aportar desde a partir de los 18 años, si tú estás trabajando, en tu centro de trabajo te van a decir bajo qué modalidad quieres tú tener tus aportes. Puedes ir bajo la ONP, entonces te considerarán bajo el régimen del Estado, pero si tú eliges las AFPs, entonces irás bajo el régimen privado, ¿no? Eso es. De acuerdo. ¿Y cómo evaluaría usted el sistema de AFP? O sea, en el aspecto de cómo manejan los fondos ellos.
Bueno, las AFPs son instituciones que están especializadas en el manejo de fondos en lo que es la rentabilidad, ¿no? Indudablemente, actualmente hay un cuestionamiento porque las AFPs, depósitos que hacen todos los trabajadores y cobran una comisión fija. Y gane o pierda, en realidad las AFPs nunca pierden porque siempre van a tener esa comisión fija. Entonces lo que se está solicitando es que se reduzca esa comisión o que la comisión sea de acuerdo a que si en el año, en el periodo tuvo rentabilidad, entonces allí la AFP debería recibir también esa comisión. Y si no tiene rentabilidad, también las AFPs deberían asumir, digamos, esa parte que no tiene, ¿no? Es como cuando alguien presta un servicio y si sale bien el servicio, pues se le paga. Y si no sale bien el servicio, obviamente no se paga, ¿no? Ese es un poco el cuestionamiento que se está teniendo y está entrando en debate hoy día el tema de los fondos privados y de los fondos públicos, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Han dado una ley también a través del cual se pretende dar a todos los trabajadores que han aportado a la ONP para que se les devuelva sus fondos. El problema está en que no se tiene una cuenta individualizada, por tanto no es de cierto modo factible que se pueda identificar cuánto es lo que tienen que devolver, ¿no? De acuerdo. Y de las AFP, ¿cuáles son las que usted conoce? Porque hay varios tipos, ¿verdad? Sí, bueno, hay 4 AFPs, pues está la FP, la FP Integra, la FP Prima, Integra, la otra AFP es Pro Futuro y la otra AFP es una AFP chilena, no me acuerdo bien su nombre, ¿no? Pero son 4 las AFPs. Y todas estas AFPs están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. De acuerdo. A su criterio de usted, ¿cómo evaluaría el servicio de la AFP? Si le pudiera poner una calificación del 1 al 10, ¿y por qué? Bueno, yo le pondría una calificación de 6 porque los fondos que están manejando, en este caso los fondos que yo tengo o me están manejando, sí está generando rentabilidad, ¿no? De acuerdo a mis expectativas, ¿no? Entonces, para mí sí es factible y es adecuado las AFP. Lo único que hay que hacer, pienso yo, es hacer una reforma a través del cual las AFPs pues cobren menos en lo que es las comisiones y también que las AFPs puedan realmente poder rentabilizar un poco más también el dinero de los trabajadores, ¿no? Que eso es lo ideal, que tengan una buena rentabilidad, porque lo que pasa es que algún periodo, cuando hay recesión o los ciclos económicos, los activos financieros, por ejemplo, caen, ¿no? De todos los trabajadores se han visto afectados porque al haber una recesión económica, las principales empresas pierden su valor y por tanto la cotización de esas empresas en la bolsa de valores cae. Y eso hace que también caigan los fondos. Indudablemente entonces allí están teniendo actualmente pérdidas porque muchas de las empresas han reducido su cotización en las bolsas de valores, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, en el largo plazo, las AFP sí son rentables, en el sentido de que si lo vemos en muchos periodos de tiempo rentable, ¿no? A veces coyunturalmente puede ser que baja, pero nuevamente sube, ¿no? Lo importante está en que esa rentabilidad tiene que ser positiva, ¿no? De acuerdo a largo plazo. Muy bien. Y otra pregunta que tenemos es, ¿usted conoce exactamente cuáles son las inversiones que realiza la AFP con sus propios aportes mensuales? Claro, porque hay varios fondos, ¿no? Por ejemplo, hay 3 fondos a través del cual hay un fondo, digamos, conservador, que es el fondo 1, a través del cual solamente las AFPs invierten a aquellos activos financieros de bajo nivel de riesgo. El fondo 2 está combinado, ¿no? Entre bonos y acciones, son activos con medianos riesgos. Y el fondo 3 son activos que están invertidos con alto nivel de riesgo, podemos decir, ¿no? Tienen más componente de títulos o de acciones, por ejemplo, más que de bonos. Entonces, el fondo 3 es más rentable porque indudablemente también
uno es más riesgoso, ¿no? Porque también puede subir o puede bajar. En cambio, el fondo 1, que es el fondo, digamos, muy conservador, donde la AFP obtiene, digamos, los tiene invertidos los fondos en activos de baja rentabilidad, pero son más seguros, ¿no? Entonces, es importante las AFPs porque nos están a nosotros informando cada cierto periodo, ¿no? En dónde están invertidos nuestros fondos y cómo está fluctuando estas inversiones, ¿no? Si están subiendo o están bajando su cotización. Muy bien. Y justo esta pregunta tiene un poco de relación con la otra. ¿Cómo se siente respecto a la información que le brindan sobre su dinero que está invertido en la FP? Bueno, yo me siento bien porque me mandan información todos los meses mi estado de cuenta para poder saber cómo están mis inversiones, ¿no? Sé que mis inversiones han bajado por el tema que les estaba comentando, de que yo estoy en el fondo 3, entonces como estoy en el fondo 3, tengo un perfil de riesgo mayor. Obviamente en este periodo de crisis que estamos, de pandemia, han bajado los fondos. Entonces también mi fondo se ha visto afectado, pero yo no he retirado nada porque asumo que en el futuro este periodo es coyuntural. Nuevamente las empresas van a continuar y se espera que la rentabilidad nuevamente suba de los fondos y por tanto, si es que yo no liquido o yo no saco dinero de mis fondos van a poder seguir allí hasta que nuevamente las cotizaciones alcancen su nivel que tuvieron anteriormente o incrementen y de esa manera también puede haberme beneficiado, ¿no? De acuerdo. Tengo otra pregunta, pero usted como es doctor en economía, o sea, tiene más conocimientos financieros que otras personas, por ejemplo, otras carreras como derecho o ciencias políticas o comunicaciones. Eh, ¿Esto afecta en que usted sepa cómo leer sobre sus inversiones y saber si las cosas están yendo bien? Claro, porque en función a la información es que uno toma decisiones, ¿no? Aquí lo importante es saber o conocer que el fondo en el cual tú has invertido va a ir aumentando, ¿no? Por lo menos yo sí sé que los fondos donde han invertido la FP en los sectores económicos que digamos están invertidos los fondos nuevamente, estos sectores van a subir su cotización a futuro y nuevamente la rentabilidad va a volver, ¿no? Eso es lo que uno puede conocer. Obviamente hay que saber en qué sectores han invertido, ¿no? Las AFP. Las AFP se invierten no solamente en nuestro país, sino también invierten en el mercado internacional. Lo que pasa es que hemos entrado a una crisis de salud y esa crisis sanitaria ha generado una crisis económica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por tanto, las inversiones, así estén en nuestro país o estén en el extranjero, van a verse afectadas por esta coyuntura. Pero si lo vemos en el largo plazo, esta es una coyuntura nada más, no podemos decir que vamos a perder. ¿Cuándo podremos que decimos vamos a perder? Si yo liquido hoy día todo mi fondo, ¿no? Si yo digo, quiero vendo todo mi fondo, entonces con la cotización o el valor que está en este momento, allí sí yo obtendría la pérdida, pero en este momento puedo tener, como se dice, pérdidas entre comillas, pero mientras yo no venda los títulos o valores, espero que van a subir adelante y de esa manera entonces voy a recuperar mi capital y mi rentabilidad. De acuerdo. Finalmente, una última pregunta. ¿A usted cómo se le ocurriría que podría optimizar el servicio de las AFP en términos generales? Bueno, en realidad las AFPs deberían optimizar los servicios no solamente dando, digamos, rentabilizando los fondos, sino también dando a conocer eh, digamos, a las personas que aportan a los fondos, dar a conocer los mecanismos de rentabilidad, los mecanismos a través del cual la AFP hace estas inversiones, los niveles de riesgo y rentabilidad que esperan tener, con la finalidad de que sea también esto más transparente y todas las personas puedan entender realmente qué es lo que las AFPs están haciendo con el dinero y las rentabilidades que se están obteniendo en los mercados, ¿no? Entonces, mientras uno conozca más sobre la economía y conozca más sobre la situación financiera que están pasando las empresas, uno puede entender que coyunturalmente podría estar teniendo pérdidas, pero estas pérdidas son, como repito, coyunturales, porque en el mediano
mediano y largo plazo en la cotización, ¿no? Eso es lo que se considera, ¿no? De acuerdo. No me queda nada más que decirle, muy agradecido por su tiempo. Un gusto tenerlo aquí. Muy bien, muchas gracias también. Espero haberles ilustrado con las ideas centrales sobre el rol o papel que cumplen las AFPs. Es muy importante porque permiten que administren los ahorros y que una pensión adecuada, ¿no? Eso es todo. Excelente, excelente información. Muchas gracias, pues, que tenga buena tarde. Gracias por su tiempo. Muy bien, buenas tardes. De igual manera también. Hasta luego.